Hay cosas en la vida que no puedes darte el lujo de ignorar. Hay necesidades tan urgentes, tan vitales, tan determinantes, que no atenderlas significa exponerte al fracaso, al dolor, a la derrota. Y la oración es una de ellas. No es un detalle religioso, no es una costumbre opcional, no es un adorno espiritual. La oración es tu línea directa con el cielo, es tu ancla en medio de la tormenta, es la llave que abre lo que el hombre cerró, es el escudo que te protege de lo que ni siquiera ves venir, es el fuego que mantiene tu fe encendida cuando todo lo demás se apaga. Y si ignoras esta verdad, te debilita, te expone, te paraliza. Hoy el Espíritu Santo te está hablando claro, no lo ignores. Esta es la necesidad urgente de orar. No mañana, no cuando tengas ganas, no cuando todo se derrumbe, sino ahora. Porque lo que sucede cuando oras va mucho más allá de lo que imaginas. Cuando oras, el cielo se activa. Cuando oras, Dios pelea por ti. Cuando oras, las trampas del enemigo se rompen. Cuando oras, tu corazón es transformado. Cuando oras, lo imposible se doblega. Cuando oras, las cadenas caen. Y cuando oras, el propósito de Dios se abre paso en tu vida, sin importar cuán grandes sean los obstáculos. Tal vez te has sentido débil, tal vez has querido rendirte, tal vez las puertas están cerradas, tal vez los problemas te ahogan, pero lo que no puedes permitir es que la oración desaparezca de tu vida, porque cuando oras, aunque las circunstancias sigan igual, tú cambias, tu fe se fortalece, tu visión se aclara, tu corazón se limpia, tu carácter se afirma, y lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Hoy es el día de encender nuevamente el altar de la oración. Hoy es el día de levantar tus manos, de clamar con el alma, de buscar a Dios con todo tu ser. No lo ignores, porque lo que sucede cuando oras es sobrenatural, es imparable, es glorioso. Y el enemigo lo sabe, por eso intenta distraerte, enfriarte, agotarte. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa cadena se rompe. Hoy decides orar, hoy decides clamar, hoy decides pelear la buena batalla desde el lugar más alto, la presencia de Dios. Quédate, escucha este mensaje y prepárate, porque al terminar no solo comprenderás la necesidad urgente de orar, sino que experimentarás lo que sucede cuando te atreves a hacerlo con fe, con pasión y con determinación. Porque el cielo se abre, el enemigo tiembla y el poder de Dios se manifiesta en tu vida. La oración no es una opción, es la línea vital entre el cielo y tu vida. Esta es una de las verdades más poderosas y más ignoradas dentro del pueblo de Dios. Muchos creen que orar es una práctica religiosa, otros lo ven como un acto rutinario, algunos lo reducen a un recurso de emergencia cuando todo se ha derrumbado. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda, mucho más urgente y mucho más trascendental. La oración no es un adorno en la vida del creyente, no es un complemento, no es un acto opcional. La oración es el aliento del alma, es el puente directo que conecta tu corazón con el trono del Dios Todopoderoso, es la línea de vida que mantiene tu espíritu encendido, firme, fortalecido y victorioso. Así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, el espíritu no puede vivir sin orar. Así como el corazón no puede latir si no hay oxígeno, tu fe no puede sostenerse si no hay comunión constante con Dios. La palabra lo deja claro en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. No dice ora cuando tengas ganas, no dice ora cuando todo esté bien, no dice ora solo cuando el enemigo ataque, dice ora sin cesar. Porque si dejas de orar, dejas de recibir dirección, dejas de escuchar la voz de Dios, dejas de ser fortalecido, dejas de estar conectado a la fuente de poder que viene del cielo. Muchos no entienden por qué su vida espiritual se debilita, por qué el enemigo avanza, por qué las puertas se cierran, por qué la fe se apaga, por qué el fuego se extingue. Y la respuesta está en la falta de oración. Porque cuando no oras, aunque aparente ser fuerte, te está secando por dentro. Puedes tener apariencia de piedad, puedes conocer versículos, puedes estar rodeado de creyentes, pero sin oración tu espíritu se marchita, tu discernimiento se apaga, tu sensibilidad espiritual desaparece. Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, nos dejó el ejemplo. En el Evangelio según Marcos capítulo 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús el Santo, el ungido, el Eterno, sentía la necesidad de apartarse a orar, ¿cuánto más tú y yo? Si Jesús, rodeado de ángeles, necesitaba ese tiempo de comunión con el Padre, ¿cómo podemos nosotros ignorar esta necesidad urgente? La oración no es un acto para convencer a Dios, es un acto para alinear tu corazón con el cielo. No es un protocolo humano, es un encuentro sobrenatural con aquel que tiene el poder para transformar tu vida desde las raíces. La oración no solo cambia lo externo, cambia lo interno. No solo transforma las circunstancias, transforma tu carácter, tu fe, tu fortaleza espiritual. Mira lo que dice el Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aquí está el llamado. No es orar solo cuando conviene, es orar como una necesidad urgente, como una dependencia diaria, como un clamor constante que mantiene tu vida conectada al cielo.
Hoy el Espíritu Santo te recuerda que no puedes permitir que el ritmo de la vida, las preocupaciones, las ocupaciones o el cansancio te roben la oración. Porque cuando dejas de orar, comienzas a debilitarte, comienzas a caminar a ciegas, comienzas a ser presa fácil del enemigo. Pero cuando decides mantener tu vida de oración, aunque sea con lágrimas, aunque sea temblando, aunque sea en medio del cansancio, el cielo permanece abierto, el Espíritu te fortalece, la fe se mantiene firme y las cadenas que intentan atarte se rompen. No ignores la oración, no la veas como un adorno, no la conviertas en un recurso de emergencia. La oración es tu línea vital, es tu conexión con el Padre, es la llave que abre lo que está cerrado, es la fuerza que sostiene tu alma en el día malo, es el escudo que protege tu mente de las mentiras del enemigo, es el aliento que mantiene viva tu fe en medio de la sequedad. Y si la valoras, si la practicas, si la cuidas, verás cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida, cómo las puertas se abren, cómo las batallas se ganan y cómo el propósito eterno se cumple sobre ti. Porque la oración no es una opción, es la línea vital entre el cielo y tu vida. Cuando no oras, te debilitas espiritualmente, aunque no lo notes. Esta es una de las realidades más peligrosas y silenciosas que enfrentan los creyentes, porque el debilitamiento espiritual no siempre es visible de inmediato, no siempre se manifiesta con escándalo, no siempre explota con caídas visibles. A veces comienza en lo profundo, en la sutileza del día a día, en la rutina que roba la intimidad, en los horarios que desplazan el tiempo con Dios, en las agendas que llenan todo, menos el altar de oración. Y mientras el creyente sigue caminando, sigue asistiendo, sigue sirviendo, por dentro se está apagando, se está vaciando, se está debilitando sin darse cuenta. El enemigo conoce perfectamente este principio. No siempre necesita lanzarte un ataque frontal, no siempre necesita asustarte con tormentas violentas. Basta con mantenerte distraído, ocupado, entretenido, desconectado de la fuente. Y poco a poco tu vida espiritual se va secando, tu discernimiento se va apagando, tus convicciones se van debilitando y sin darte cuenta te conviertes en una presa fácil para las trampas del infierno. La palabra lo advierte con claridad en el Evangelio según Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús lo dijo directamente: si no velas y oras, entrarás en tentación, no porque no ames a Dios, sino porque la carne sin oración es débil, frágil, incapaz de sostenerse. El problema es que muchos confían en su fuerza humana, creen que pueden resistir por costumbre, que pueden mantenerse firmes solo con su experiencia, que pueden vencer sin estar conectados al cielo. Pero la carne nunca será capaz de sostenerte sin oración. Cuando no oras, pierdes sensibilidad espiritual, las cosas que antes te conmovían ya no te tocan, las alertas que antes discernías ahora te parecen normales, las tentaciones que antes detectabas ahora te parecen inofensivas. Y lo más peligroso es que no lo notas de inmediato, porque el debilitamiento espiritual es progresivo, es silencioso, es engañoso, como un fuego que se apaga lentamente, como una planta que se marchita sin que lo vea, como un músculo que se atrofia por falta de uso. Todo comienza en lo invisible, pero termina destruyéndolo todo si no se corrige a tiempo. El apóstol Pablo lo entendió y lo escribió con fuerza en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Aquí está la clave: orar en todo tiempo, velar, perseverar, porque el enemigo no descansa, las trampas no cesan, la batalla no se detiene. Y si no oras, si no velas, si no perseveras, el debilitamiento es inevitable. Cuando no oras, te llenas de ansiedad, te gobiernan las emociones, te abruman los problemas, te desesperan los tiempos de espera. Cuando no oras, las mentiras del enemigo toman más fuerza, las heridas no se sanan, las decisiones se nublan, el fuego se apaga. Y lo más grave es que muchas veces no lo percibes hasta que ya estás atrapado, hasta que ya estás atado, hasta que ya estás vencido. Pero cuando oras, el fuego se aviva, la fe se fortalece, el discernimiento se agudiza, la presencia de Dios te envuelve, el Espíritu Santo te sostiene y aunque las pruebas no desaparezcan, tú permaneces firme, fuerte, conectado al cielo, inquebrantable por dentro, aunque el infierno ruja por fuera. Hoy el Espíritu Santo te llama a despertar, a revisar tu vida de oración, a preguntarte con honestidad: ¿estoy viviendo en comunión o estoy sobreviviendo en la rutina? Porque si no oras, aunque por fuera todo parezca estable, por dentro te estás debilitando. Pero si decides restaurar el altar, buscar a Dios en secreto, clamar con el alma, perseverar en la intimidad, las fuerzas regresarán, el fuego se avivará y el desánimo será vencido. No te confíes en tus capacidades, no te apoyes en tus emociones, no camines por inercia espiritual. Si no oras, te debilitas, pero si oras, te levantas, te fortaleces, te afirmas, te conectas al poder de Dios y caminas en victoria cada día. Porque la oración no es opcional, es vital.
Y cuando la valora, cuando la practica, cuando la cuida, descubres que en la oración está la fortaleza que ninguna tormenta puede derribar. La oración abre puertas que estaban cerradas y cierra puertas que te destruían. Esta es una de las manifestaciones más gloriosas y misteriosas del poder de la oración que muchos creyentes han ignorado por falta de intimidad con Dios. Porque la oración no solo es un acto de comunicación, no solo es una expresión de fe. La oración es una llave espiritual que mueve lo que está detenido, que rompe lo que está trabado, que desbloquea lo que parecía imposible y que al mismo tiempo cierra accesos que el enemigo quería usar para destruirte, para desviarte, para confundirte o para detenerte en tu propósito. Cuando oramos estamos accionando puertas en el mundo espiritual, aunque nuestros ojos no lo vean de inmediato. Puertas que Dios mismo abre en su perfecta soberanía. Puertas que Él cierra con su mano poderosa para guardarnos de caminos de muerte, de relaciones tóxicas, de decisiones erradas, de la influencia del maligno. Y todo esto sucede en el ámbito invisible, mientras tú doblas tus rodillas, mientras tus labios claman, mientras tu corazón se rinde en oración. La palabra lo revela con contundencia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí está el poder detrás de la oración. Cuando oras, no solo estás hablando con Dios, estás accediendo al favor de aquel que tiene la llave de David, aquel que abre puertas que el hombre no puede abrir, aquel que cierra puertas que ninguna fuerza humana ni espiritual puede forzar. Muchos se han cansado de golpear puertas cerradas sin resultado. Han golpeado con sus propios recursos, con sus contactos, con sus habilidades, con sus estrategias humanas. Pero han olvidado que la única manera de ver puertas verdaderamente abiertas en lo espiritual y en lo natural es a través de la oración. Porque hay puertas que no se abren con influencia, se abren con rodillas dobladas. Hay puertas que no se destraban con palancas humanas, se destraban con clamor y fe. Hay caminos que no se desbloquean con lógica, se desbloquean en la presencia de Dios. Del mismo modo, hay puertas que tú no ves, accesos que parecen inofensivos, relaciones, oportunidades, caminos que si no estás en oración parecerán buenos, pero terminarán destruyéndote. Es ahí donde la oración se convierte en tu escudo protector. Porque mientras tú oras, Dios cierra puertas que el enemigo quería usar para desviarte, para contaminarte, para quebrarte, para hacerte tropezar. Y aunque en el momento no entiendas por qué algo no se dio, por qué una puerta no se abrió, si estás en oración, puedes tener la certeza de que fue Dios guardándote, protegiéndote, librándote de un desastre que no podías ver. El profeta Jeremías lo escuchó directamente de Dios en el capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí está el misterio, hay cosas que no conoces, hay caminos que no percibes, hay puertas que no distingues, pero cuando oras, Dios te revela, Dios te guía, Dios abre lo que debe abrir y cierra lo que debe cerrar. La oración no solo cambia tu atmósfera, cambia tu destino. La oración no solo transforma tus emociones, transforma tus caminos. La oración no solo alinea tus pensamientos, alinea las circunstancias que están por delante de ti. Por eso es urgente, es vital, es innegociable mantener una vida de oración, porque mientras ora, el cielo trabaja, las puertas se mueven, los accesos se controlan y los caminos se preparan. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que cada oración que has hecho no ha sido en vano. Puede que no veas aún la puerta abierta, puede que no entiendas aún la puerta cerrada, pero si oras, si clamas, si dependes de Dios, las puertas correctas se abrirán en su tiempo y las que te destruirían se cerrarán por completo. Y cuando caminas en esa certeza, caminas en paz, caminas en propósito, caminas en victoria. No ignores el poder de la oración. No subestimes lo que sucede cuando clamas. Cada vez que oras, el Dios que tiene la llave de David acciona puertas en tu vida. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede forzar. Por eso la oración es la clave para que veas puertas abrirse donde otros ven muros y puertas cerrarse donde el enemigo quería destruirte. Porque la oración abre puertas que estaban cerradas y cierra puertas que te destruían. Y cuando entiendes esto, nunca más menosprecias el poder que hay en doblar tus rodillas y clamar al Dios que lo controla todo. Cuando oras, el Espíritu Santo te transforma desde adentro hacia afuera. Esta es una de las verdades más profundas y gloriosas del caminar cristiano, y al mismo tiempo una de las más ignoradas por quienes ven la oración como un simple acto religioso, un protocolo, una obligación. Pero la realidad es que la oración no es un ejercicio para impresionar a Dios, no es un listado de peticiones vacías, no es un ritual frío. La oración es un encuentro real, íntimo, transformador, donde el Espíritu Santo tiene acceso directo a lo más profundo de tu alma y comienza un proceso que no solo toca lo externo, sino que cambia tu interior, moldea tu carácter, limpia tu mente, renueva tu espíritu y transforma tu vida entera. El problema de muchos creyentes es que buscan cambiar solo lo que se ve. Quieren modificar comportamientos, quieren aparentar santidad, quieren corregir lo superficial,
Pero la transformación verdadera no comienza en lo visible, comienza en lo invisible. Y esa transformación solo ocurre cuando te postras, cuando clamas, cuando permites que el Espíritu Santo en el secreto de la oración entre en lo más profundo de tu ser y haga lo que solo Él puede hacer, transformarte desde adentro hacia afuera. El apóstol Pablo lo explicó con poder en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí está el proceso. La transformación no ocurre por imitación, ocurre por contemplación. No ocurre por obligación, ocurre por comunión. Y esa comunión se vive en la oración. Cuando oras no solo hablas, escucha. No solo pides, recibes, no solo clamas, eres moldeado. El Espíritu Santo comienza a tocar tus pensamientos, a sanar tus heridas, a quebrar tu orgullo, a arrancar las raíces de amargura, a restaurar lo que está roto, a limpiar lo que está contaminado. Y ese proceso, aunque a veces es doloroso, es glorioso, porque cada vez que oras, cada vez que te expones a la presencia de Dios, cada vez que permites que el Espíritu trabaje en ti, te estás convirtiendo más en la imagen de Cristo. Muchos buscan cambios inmediatos en lo externo, pero no entienden que si el interior no cambia, todo lo demás es temporal. Pero cuando oras, el cambio es profundo, es duradero, es real. Porque el Espíritu Santo no solo cambia tus palabras, cambia tus pensamientos. No solo transforma tu comportamiento, transforma tu corazón. No solo modifica tu apariencia, modifica tu esencia. El salmista lo entendió y por eso clamó en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí está el clamor de alguien que entiende que el cambio comienza adentro, que la transformación verdadera no se produce en las fuerzas humanas, sino en la presencia de Dios. Y esa presencia se activa, se experimenta y se disfruta en la oración. Por eso cuando oras, no te enfoques solo en pedir, permite que el Espíritu Santo te examine, te moldee, te limpie, te transforme. Dile como dijo David, examíname, pruébame, cámbiame, y Él lo hará, porque es su promesa, es su deseo, es su obra en ti. Hoy el Espíritu Santo te llama a restaurar el altar de la oración, no como un acto religioso, sino como un espacio de transformación. Porque mientras oras, sin que lo percibas de inmediato, Él está rompiendo cadenas internas, está sanando heridas, está derribando fortalezas mentales, está sembrando su carácter, está avivando su fuego, está alineando tu vida con su propósito. No ignores el poder de la oración, no la veas como algo opcional. Porque cada vez que oras, el Espíritu Santo trabaja en ti, te transforma, te fortalece y te prepara para caminar en el propósito glorioso que Dios tiene para tu vida. La transformación verdadera no comienza afuera, comienza adentro. Y esa transformación sucede en la intimidad, en el secreto, en la oración. Por eso cuando oras, el Espíritu Santo te transforma desde adentro hacia afuera y ese cambio nadie lo puede detener. La oración rompe las trampas invisibles que el enemigo pone en tu camino. Esta es una de las verdades más profundas y vitales que el pueblo de Dios debe comprender si quiere caminar en victoria y no ser presa fácil de los planes de las tinieblas. Porque hay trampas que no se ven con los ojos naturales, hay estrategias que el enemigo diseña en lo oculto, hay lazos, hay engaños, hay distracciones disfrazadas de bendición, hay puertas que parecen de Dios, pero son de destrucción. Y la única manera de discernirlas, de evitarlas y de romperlas es a través de una vida constante, ferviente y profunda de oración. El apóstol Pedro lo advirtió con firmeza en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí está la realidad espiritual. El enemigo no descansa, no se distrae, no se detiene. Él diseña trampas, coloca lazos, arma estrategias sutiles, invisibles, silenciosas, que muchas veces no se perciben con la lógica humana, que no se detectan con la simple inteligencia natural, que solo se pueden ver cuando tu espíritu está despierto, y eso solo sucede cuando oras. Muchos creyentes caen en trampas, no por falta de inteligencia, sino por falta de oración. Caen en relaciones tóxicas, en negocios peligrosos, en amistades que los contaminan, en decisiones que los alejan de Dios, en pecados que destruyen su comunión. Y cuando se dan cuenta, ya están atrapados, ya están heridos, ya están encadenados. Y todo comenzó por la falta de oración, porque sin oración pierdes discernimiento, sin oración pierdes visión espiritual, sin oración caminas a ciegas en un campo minado. La oración no solo fortalece tu espíritu, agudiza tus sentidos espirituales, te permite ver lo que otros no ven, te permite discernir lo que otros ignoran, te permite escuchar las advertencias del Espíritu Santo cuando algo parece inofensivo, pero es un lazo mortal. Porque mientras más oras, más despierto está tu espíritu, más sensible está tu corazón, más atento estás a las señales de Dios y más lejos caminas de las trampas del enemigo. El salmista lo expresó con poder en el Salmo 124, versículo 7.
Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Aquí está la promesa. Hay lazos, hay trampas, hay cazadores. Pero cuando oras, cuando clamas, cuando permaneces conectado al cielo, el lazo se rompe, la trampa se descubre, el enemigo queda en vergüenza y tú sigues caminando en libertad. La oración es la lámpara que ilumina los caminos oscuros. La oración es el radar que detecta las emboscadas invisibles. La oración es la cobertura que te protege de los ataques sutiles. La oración es el escudo que bloquea la... Walking on the ceiling of a world you never see. There's a fiber optic cable running underneath the tree. You think the silence is empty, you think the ground is still, but we're sending electricity across the mossy hill. Tangled in the velvet, fingers in the dirt. Heal the forest fever, heal the forest hurt. Don't use. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me.
Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat. But nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
Las mentiras disfrazadas. Y cuando haces de la oración un estilo de vida, no solo sobrevive, conquista, no solo te defiendes, avanza, no solo esquivas las trampas, destruyes los planes del enemigo y testificas de la victoria que Dios te ha dado. Muchos han sido presa fácil del enemigo porque dejaron de orar, se relajaron, se distrajeron, bajaron la guardia, confiaron en su fuerza humana y cuando menos lo esperaron estaban atrapados. Pero hoy el Espíritu Santo te llama a despertar, a volver al altar, a levantar el clamor, a vivir en oración, porque esa es la única manera de caminar seguro, de vencer las trampas invisibles y de avanzar en el propósito de Dios. No menosprecies el poder de la oración, no ignores urgencia, porque mientras oras, el cielo se activa, el Espíritu Santo te guía, los lazos se rompen, las trampas se descubren y el enemigo retrocede. La oración no es un acto religioso, es un arma de guerra. Cuando la usas, ninguna trampa, ninguna cadena, ningún plan oculto podrá detener lo que Dios ha preparado para ti. Hoy es el día de restaurar tu vida de oración, de levantar el altar en tu casa, de clamar en todo momento, de caminar alerta, sensible, cubierto, protegido. Porque cuando oras, las trampas se rompen, los planes del enemigo fracasan y la victoria de Dios se manifiesta en cada paso que das. Orar no solo cambia las circunstancias, cambia tu corazón y tu carácter. Esta es una de las verdades más profundas que todo verdadero creyente debe comprender si quiere caminar en madurez y en propósito. Porque muchas personas se acercan a la oración solo como un medio para pedirle a Dios que cambie lo que los rodea, que abra puertas, que resuelva problemas, que transforme situaciones. Y aunque Dios tiene el poder para hacerlo, el mayor milagro de la oración no siempre ocurre afuera, ocurre adentro. La verdadera transformación comienza en el corazón, en lo invisible, en el carácter, en la esencia misma de quien se atreve a postrarse y clamar con sinceridad. La oración no es un acto mágico que cambia todo a tu alrededor mientras tú permaneces igual. La oración es el fuego donde Dios moldea, purifica, confronta, sana y transforma tu interior. Es en la oración donde tus pensamientos se alinean a los de Dios, donde tus emociones se ordenan, donde tu carácter es quebrantado y reconstruido, donde el orgullo se derrite, donde la rebeldía se rinde, donde la carne muere y donde el Espíritu toma el control. El apóstol Pablo lo expresó de forma gloriosa en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde se renueva el entendimiento? En la oración. ¿Dónde se transforma el carácter? En la oración. ¿Dónde muere el viejo hombre y nace una nueva criatura? En la oración. Muchos oran para que Dios cambie sus circunstancias, pero no permiten que Dios cambie su corazón. Claman para que desaparezca la prueba, pero no permiten que en la prueba se forje su carácter. Suplican que se abran puertas, pero no permiten que en el proceso se purifiquen sus motivaciones. Y es por eso que, aunque sus circunstancias cambien, su corazón sigue igual, su carácter sigue débil, su madurez sigue estancada. Pero cuando oras con sinceridad, cuando entras en la presencia de Dios sin máscara, sin religiosidad, sin discursos aprendidos, y permites que el Espíritu Santo escudriñe lo más profundo de tu alma, ahí comienza la verdadera transformación. Dios no solo toca tus circunstancias, toca tu corazón. No solo ordena lo que está a tu alrededor, ordena lo que está dentro de ti. El salmista lo entendió y por eso clamó en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es el clamor de quien entiende que la mayor necesidad no es que Dios cambie lo de afuera, sino que transforme lo de adentro. Cuando oras y permites que Dios trate contigo, tu carácter comienza a parecerse más al de Cristo. Tu orgullo se quiebra, tu fe se fortalece, tu paciencia crece, tu humildad se profundiza, tu corazón se limpia. Y lo más poderoso, cuando tu interior se alinea al corazón de Dios, entonces las circunstancias externas comienzan a cambiar, porque ya no eres el mismo, ya no reaccionas igual, ya no ves igual, ya no caminas igual. La oración es el taller secreto donde Dios forma a los verdaderos guerreros del reino. Es allí, en lo secreto, donde los fracasados se convierten en conquistadores, donde los temerosos se convierten en valientes, donde los débiles se convierten en fuertes, donde los orgullosos se convierten en humildes, donde los rebeldes se convierten en hijos obedientes. Hoy el Espíritu Santo te llama a orar, no solo para cambiar lo que te rodea, sino para transformar lo que está dentro de ti.
a clamar no solo por puertas abiertas, sino por un corazón limpio, a buscar a Dios, no solo para que solucione problemas, sino para que forme en ti el carácter de Cristo. Porque orar no es solo pedir, es rendirse, no es solo hablar, es escuchar, no es solo exigir, es permitir que Dios haga su obra en ti. Y cuando lo permites, no solo cambian tus circunstancias, cambia tu corazón, cambia tu carácter, y el propósito de Dios se cumple de manera gloriosa en tu vida, porque el mayor milagro de la oración siempre comienza adentro. A través de la oración, el poder de Dios se manifiesta en lo imposible. Esta es una de las verdades más gloriosas que el enemigo quiere que olvide, porque sabe que cuando un hijo de Dios se arrodilla y clama con fe, el cielo se abre, lo sobrenatural se activa, lo que parecía inalcanzable se convierte en testimonio, y lo que los hombres declararon imposible, Dios lo transforma en milagro. La oración no es un simple acto de devoción, es una provocación directa al poder de Dios para que intervenga en lo que nadie más puede cambiar. Los límites humanos terminan donde comienza la oración. Las puertas cerradas por el hombre se abren con la oración. Las cadenas que ninguna estrategia puede romper se quiebran con la oración. Los diagnósticos médicos, los decretos económicos, las imposibilidades familiares, todo lo que en la tierra se declara imposible en el altar de la oración se convierte en una oportunidad para que el poder de Dios se glorifique. La palabra lo enseña de forma contundente en el Evangelio según Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí no se trata de una oración vacía, religiosa, rutinaria. Se trata de una oración con fe, con convicción, con el corazón rendido, con la certeza de que el Dios que escucha es el mismo que tiene poder para hacer lo imposible posible. El enemigo quiere que veas la oración como un recurso débil, como un acto religioso sin efecto. Quiere que creas que los problemas son más grandes que tus oraciones, que las circunstancias son más fuertes que tu clamor, que los diagnósticos son definitivos, que las puertas cerradas son eternas, que lo que perdiste nunca se restaurará. Pero hoy el cielo te recuerda que no hay imposibles para Dios y que ese poder se activa cuando doblas tus rodillas y clamas desde lo más profundo del alma. La historia está llena de hombres y mujeres que descubrieron el poder que se manifiesta en la oración. Moisés abrió el mar rojo, no con su fuerza, sino clamando a Dios. Josué detuvo el sol, no por estrategia militar, sino porque se atrevió a orar y creer. Ana concibió a Samuel cuando la medicina y los años decían que era imposible, pero su oración provocó lo sobrenatural. Y Jesucristo mismo en el Getsemaní demostró que en la oración se resuelve la mayor de las batallas. Cuando postrado se rindió al Padre y el cielo se puso en movimiento. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que no importa cuán cerrada parezca la puerta, cuán alta sea la montaña, cuán oscura sea la noche, cuán imposible sea la situación. Si ora, si clama, si cree, el poder de Dios se activa, los ángeles se movilizan, las cadenas se rompen, los muros caen, los cuerpos se sanan, los corazones se restauran y el propósito de Dios avanza imparable en tu vida. No te resignes al diagnóstico, no te acostumbres al dolor, no aceptes el fracaso como definitivo, no declares que es tarde, que es imposible, que no hay salida. Hoy es el día de orar, de clamar, de provocar el poder de Dios, de levantar tus manos, de doblar tus rodillas y de decir: Señor, en mis fuerzas no puedo, pero en tu poder todo es posible. Porque a través de la oración, el poder de Dios no solo se siente, se manifiesta, no solo se escucha, se ve, no solo se predica, se vive. Y lo que parecía imposible se convierte en el escenario donde Dios demuestra que Él sigue siendo el Dios de los milagros, el Dios que abre caminos en el mar, el Dios que hace brotar agua en el desierto, el Dios que levanta al caído, el Dios que restaura lo perdido y el Dios que cuando clama responde con poder y gloria. Hoy es el día de creer que lo imposible es el terreno donde Dios más le gusta glorificarse y que todo comienza cuando ora. Porque a través de la oración el poder de Dios se manifiesta en lo imposible y cuando eso sucede tu vida nunca vuelve a ser la misma. Cuando oras, Dios pelea por ti aún en batallas que no ves. Esta es una de las verdades espirituales más poderosas y a la vez más desconocidas para muchos creyentes que viven su día a día sin comprender la magnitud de lo que sucede en el mundo invisible cada vez que doblas tus rodillas y levantas tu clamor al cielo. Porque aunque tus ojos no lo perciban, aunque tu carne no lo entienda, aunque las circunstancias no lo revelen de inmediato, cuando oras se activa una guerra en los cielos y Dios mismo se pone de pie para pelear a tu favor en batallas que tus sentidos naturales jamás alcanzarían a comprender. Muchos creen que la oración es un acto pasivo, una simple conversación, un momento de reflexión, pero la palabra de Dios revela que la oración es una declaración de guerra contra las tinieblas. Es una orden que moviliza ángeles, que paraliza al enemigo, que bloquea los ataques de las huestes espirituales y que provoca la intervención directa de Dios en áreas donde tú ni siquiera sabías que estaba siendo atacado. El libro de Daniel nos muestra esta realidad de manera gloriosa. En el capítulo 10, versículo 12 al 14 dice: Entonces me dijo Daniel, no temas,
Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Aquí está la revelación. Desde el primer día que Daniel oró, el cielo escuchó, pero en el mundo invisible se desató una batalla espiritual. Ángeles, potestades, fuerzas de las tinieblas, todo se movilizó y Daniel ni siquiera lo veía, pero Dios peleaba por él. Lo mismo sucede contigo. Cada vez que oras, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo percibas, Dios pelea por ti. En el mundo espiritual se libran batallas a tu favor. Ángeles son enviados, demonios son detenidos, trampas son destruidas, planes ocultos del infierno son frustrados y el poder de Dios se manifiesta. Todo porque un hijo o una hija de Dios decidió levantar su clamor. Por eso es tan urgente, tan necesario, tan vital mantener una vida de oración. Porque cuando no oras, caminas sin cobertura. Cuando no oras, tus batallas las peleas en tu fuerza. Cuando no oras, eres vulnerable a los ataques invisibles. Pero cuando oras, aunque estés dormido, aunque no sepas lo que se trama en lo oculto, Dios pelea por ti, el cielo se activa, los muros caen, las cadenas se rompen y el enemigo es avergonzado. El salmista lo dijo en el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí está la protección, aquí está la cobertura, aquí está la seguridad. No se trata solo de ser valiente, se trata de ser obediente, de temer a Dios, de buscarlo en oración. Y cuando lo haces, Él pelea tu batalla, incluso aquellas que jamás verás con tus ojos terrenales. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que no caminas solo, no estás indefenso, no estás abandonado. Si decides orar, si decides buscar a Dios, si decides clamar, puedes tener la certeza de que aunque no veas nada, el cielo se está moviendo, las batallas se están peleando y Dios está obrando en áreas donde tus fuerzas jamás alcanzarían. No te dejes engañar por el silencio, no te frustres por la aparente calma. Detrás de lo que no ves hay una guerra espiritual activa y cuando oras, Dios pelea por ti. Cuando clamas, el cielo responde. Cuando te rindes en su presencia, el enemigo es avergonzado y el propósito de Dios sigue avanzando. Hoy es el día de fortalecer tu altar de oración, de recordar que mientras doblas tus rodillas en la tierra, Dios se levanta en el cielo. Mientras clamas, ángeles se movilizan. Mientras buscas a Dios, Él pelea batallas invisibles y te prepara el camino. Porque cuando oras, Dios pelea por ti aún en batallas que no ves. Y al final, su victoria es tuya, su poder se manifiesta y su gloria se revela sobre tu vida. La oración constante es lo que mantiene tu fe viva en medio de la tormenta. Esta es una de las verdades más ignoradas por muchos creyentes, que al primer viento contrario, el primer problema, el primer golpe de la vida, ven cómo su fe se apaga, cómo su esperanza se desvanece, cómo su corazón se llena de dudas, de temor, de incredulidad. Y todo porque nunca aprendieron que la oración no es un acto ocasional, no es un recurso de emergencia, no es algo que haces solo cuando todo está bien o cuando todo está mal. La oración constante es el oxígeno que mantiene encendida la llama de tu fe, es la cuerda que te sostiene cuando las olas golpean, es el ancla que te afirma cuando la tormenta sacude todo a tu alrededor. La vida cristiana no está exenta de tormenta. El mismo Jesús lo advirtió en el Evangelio, según Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí no se promete ausencia de problemas, se promete victoria en medio de ellos. Pero esa victoria no se experimenta solo con palabras, se experimenta cuando a pesar de la tormenta mantienes tu vida de oración encendida, constante, inquebrantable. La fe no se fortalece en la comodidad, se fortalece en la batalla. Y la única forma de mantener tu fe viva cuando los vientos son contrarios, cuando las noticias son malas, cuando las fuerzas flaquean, cuando el miedo golpea, es a través de la oración constante. Es en la intimidad, en el clamor, en la búsqueda diaria, donde el Espíritu Santo aviva tu fe, donde la palabra se revela, donde las promesas se renuevan y donde tu corazón se afirma en lo que Dios ha dicho, no en lo que tus ojos ven. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente. Por eso escribió en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, está siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí está el secreto. No se trata de orar cuando tienes ganas, se trata de orar sin cesar. No se trata de clamar solo cuando todo está bien, se trata de mantener tu vida de oración encendida en todo momento, porque solo así tu fe permanecerá viva, fuerte, inquebrantable. Muchos comienzan con fe, pero al pasar los días, al llegar la tormenta, al tocar la puerta, el problema, se apagan. ¿Por qué? Porque dejaron de orar, dejaron de buscar, dejaron de clamar.
Dejaron de cultivar esa conexión vital con Dios, y cuando la oración se apaga, la fe se debilita, el miedo toma el control, la duda se adueña del corazón y el enemigo aprovecha para sembrar derrota. Pero cuando oras constantemente, algo poderoso sucede dentro de ti. Aunque el problema no desaparezca de inmediato, tu fe se fortalece. Aunque la tormenta no cese, tu paz permanece. Aunque el panorama sea oscuro, tu corazón se llena de esperanza. Porque la oración constante no siempre cambia la tormenta, pero siempre cambia cómo la enfrentas. Y cuando tu fe está viva, ningún viento contrario, ningún diagnóstico humano, ninguna palabra de derrota, ninguna amenaza del infierno puede destruirte. El profeta Habacuc lo expresó con valentía en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este nivel de fe no se alcanza con discurso vacío, se alcanza en la oración constante. Es en la intimidad donde se forma un corazón inquebrantable, una fe que permanece, una convicción que nada ni nadie puede destruir. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que la oración constante es lo que te mantendrá firme cuando los vientos soplen, es lo que te sostendrá cuando las fuerzas falten, es lo que mantendrá tu fe viva cuando las circunstancias griten lo contrario. No permitas que el cansancio, que la rutina, que la incredulidad apaguen tu altar de oración. Mantén encendida esa llama. Clama sin cesar, busca a Dios en todo momento y verás cómo, aun en medio de la tormenta, tu fe se mantendrá viva, fuerte e inquebrantable, y el poder de Dios se manifestará en tu vida de una manera que jamás imaginaste. Porque la oración constante es lo que sostiene a los vencedores y lo que hace que, aun en medio de la tormenta, camines con la certeza de que Dios está contigo y que su propósito se cumplirá. Oremos, Padre amado, Dios eterno, fuente inagotable de poder y de vida. Hoy me acerco a ti con el corazón rendido, con el alma sedienta y con la certeza absoluta de que solo en ti está la fuerza, la dirección y la victoria que necesito. Reconozco, Señor, que sin oración me debilito, que sin buscar tu rostro me pierdo, que sin clamar me desconecto de tu presencia y quedo expuesto a las trampas del enemigo. Pero hoy, aquí delante de ti, levanto mis manos, doblo mi alma y clamo con fe, porque sé que tú escuchas, sé que tú respondes, sé que cuando oro, el cielo se abre y lo imposible se somete a tu poder. Espíritu Santo, ven y llena este lugar, llena mi vida, llena mi corazón, aviva en mí el fuego de la oración, rompe toda pereza espiritual, destruye toda distracción que quiera alejarme de ti. Hoy declaro que mi altar de oración se levanta, que mi espíritu se despierta, que mi boca se abre, que mi corazón se rinde y que ninguna mentira del enemigo podrá apagar lo que tú estás encendiendo en mi interior. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pido que rompas toda trampa invisible que el enemigo ha colocado en mi camino, que las redes ocultas se quiebren, que los planes de las tinieblas sean frustrados, que toda estrategia satánica quede sin efecto, porque si yo oro, tú peleas por mí, tú me cubres, tú me rodeas, tú me sostienes y el enemigo queda en vergüenza. Señor, no solo quiero orar para que cambie mis circunstancias, quiero orar para que transformes mi corazón. Moldéame, quebrántame, purifícame, limpia lo más profundo de mi alma, arranca de mí todo orgullo, toda incredulidad, toda frialdad espiritual. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, como clamó el salmista en el Salmo 51, versículo 10. No quiero ser el mismo, quiero ser transformado, quiero caminar en santidad, quiero vivir rendido a ti. Hoy me levanto en fe, creyendo que mientras oro, tú te mueves, que mientras clamo, los cielos responden, que mientras busco tu rostro, lo imposible se transforma en testimonio. Padre, aunque no vea, yo creo, aunque no sienta, yo confío, aunque la tormenta ruja, mi fe se mantiene viva, porque mi vida de oración no se apaga, mi comunión contigo no se rompe, mi dependencia de ti no se negocia. Gracias, Señor, porque a través de la oración tú abres puertas que estaban cerradas, cierras caminos que me destruirían, peleas batallas que yo no veo, transformas mi carácter, avivas mi fe y me preparas para caminar en el propósito glorioso que has diseñado para mí. Hoy renuevo mi compromiso contigo. Hoy decido levantarme en oración cada día, buscarte sin cesar, clamar sin cansarme, rendirme en tu presencia, porque sé que ahí está mi fuerza, mi dirección, mi protección y mi victoria. Gracias, Padre, porque cuando oro, el cielo se abre, el enemigo retrocede y tu gloria se manifiesta en mi vida. En el nombre poderoso, invencible y glorioso de Jesús. Amén y amén. Hoy has escuchado una verdad que no puedes ignorar. La oración no es un lujo, no es un complemento, no es un acto opcional para los días de calma. La oración es tu escudo, es tu arma, es tu refugio, es tu conexión directa con el Dios Todopoderoso que pelea por ti, que abre puertas, que transforma tu vida y que sostiene tu fe en medio de las tormentas. No dejes que el ritmo acelerado de la vida,
que el cansancio, que las distracciones, que las mentiras del enemigo te roben este regalo glorioso. Hoy el cielo te hace un llamado urgente, no lo ignores. Levántate, vuelve al altar, restaura tu vida de oración, clama, busca, gime en su presencia. Porque lo que sucede cuando oras es real, es poderoso, es eterno. Aunque no lo veas al instante, el cielo se mueve, las cadenas caen, las trampas se rompen, el enemigo retrocede y Dios mismo pelea por ti, aun en batallas que tus ojos no alcanzan a ver. No camines solo, no enfrentes las luchas en tu fuerza, no vivas desconectado del Padre. Hoy es el día de levantar un altar en tu casa, en tu corazón, en tu vida. Y te aseguro por la palabra eterna de Dios que cuando lo hagas el poder del cielo se manifestará de formas que ni siquiera imaginas. Gracias por escuchar este mensaje. Si tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte esta palabra con alguien que necesita ser sacudido, que necesita recordar la urgencia de orar. Suscríbete, activa las notificaciones y permanece conectado, porque vienen mensajes que seguirán encendiendo tu fe y despertando tu espíritu. Que el Señor te fortalezca, que su espíritu te guíe, que su fuego arda en tu interior y que su gloria se derrame sobre tu vida cada día más. Hasta la próxima y no lo olvides, no lo ignores. Ora y verás lo que solo Dios puede hacer.